¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda jornada de este 9º Congreso de Personas con Cáncer y sus familias. Venimos de una intensa mañana en la que seguro que han aprendido y han disfrutado muchísimo en los varios talleres, son 30 los que han tenido lugar a lo largo de esta jornada y seguro que han cogido herramientas o por lo menos habrán solventado alguna de las dudas que tenían por su cabeza. Lo cierto es que vamos a seguir aprendiendo y vamos a hablarles ahora de retos y de futuro. Precisamente el título de la primera conferencia de esta jornada es Avances y retos en la investigación en cáncer. La próxima semana se va a celebrar en Zaragoza el 19º Congreso Internacional de ASEICA, de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. Van a ser 400 investigadores los que se van a reunir en este mismo espacio para hablar de los avances que se están consiguiendo en diagnóstico, en seguimiento y también en tratamientos. Pero no solo eso, porque también se va a incidir en la investigación en un futuro. Quién sabe, igual incluso hasta de posibles curas de ciertos tumores. Y por qué no conseguir esa curación, pero lo que sí que se va a conseguir seguro es la mejora de la calidad de vida de todas las personas que están pasando por un proceso oncológico. Algo también importante que se va a tratar en ese congreso y que se comparte con este congreso en el que nos estamos encontrando en este momento es precisamente la divulgación científica a toda la sociedad. De estos avances, de esos retos en la investigación en cáncer, les van a hablar nuestros siguientes invitados. Ellos son Marisol Soengas, presidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, Alberto Jiménez Schumacher, investigador y también miembro de ASEICA, y Patricia Sancho, investigadora y miembro de la Junta Directiva de ASEICA. Me voy a levantar. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por la presentación. Hola a todas, hola a todos. La verdad es que es una alegría para nosotros realmente estar aquí. Nos habían comentado lo potente que era esta reunión de personas afectadas con cáncer y de familiares, pero no nos podíamos imaginar realmente, tomad asiento si queréis, bueno, pues que había tanta gente aquí. Yo soy Marisol Soengas, como os ha dicho, soy la presidenta de ASEICA, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. Están conmigo aquí, como se ha dicho, dos investigadores súper potentes de Zaragoza, precisamente, Patricia Sancho y Alberto Schumacher. Y entonces lo que queríamos hacer hoy pues era un poco pues contarles. Aquí seguro que muchos de ustedes, muchos de vosotros, pues a lo mejor, claro, estáis afectados. Yo también soy una persona afectada con cáncer. Y bueno, como científica y desde luego como paciente me gusta saber y que me gusta también comunicar y dar un poco de esperanza. Ya sé que seguramente muchos de vosotros y vosotros lo estáis pasando por un momento difícil a lo mejor. Y hay oportunidades de tratamiento, gracias a la investigación. Entonces es lo que queríamos compartir un poco con vosotros y vosotras hoy. Entonces vamos a empezar un poquito muy brevemente sobre lo que es ASEICA. Luego ya vamos a entrar en una serie de temas que creemos que son así importantes desde un punto de vista de investigación, pero desde un punto de vista también de las personas afectadas con cáncer. Entonces, bueno, solo deciros que acabamos de llegar, fuimos a una reunión que tenía ahora la Asociación de Ayuda Matarrayos, que sé que colaboran con muchos de vosotros aquí. Fue, bueno, realmente muy emotivo porque este euro a euro, que vosotros también, con los que también contribuís, pero ellos, pues bueno, han hecho una donación que nos ha hecho realmente mucha ilusión en ASEICA para este congreso internacional que nos comentaban y la verdad es que bueno, lo agradecemos mucho. Entonces, ¿qué es ASEICA? Bueno, ASEICA es la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. Somos bueno, una asociación de voluntarios que estamos bueno, pues interesados en avanzar, en contribuir, en ayudar a la sociedad. Llevamos 41 años de carrera, de recorrido, y 41 años en los que hemos ido creciendo cada año. De hecho, estos 2 últimos años, para que
veáis, pues aquí tenéis las cifras, 259 socios nuevos en 2023 y 295 este año. Hemos pasado la barrera de los 1.700, que para una asociación de investigación en cáncer, pues la verdad es que es muy potente. Y somos investigadores e investigadoras tanto en España como en el extranjero. Compartimos muchos valores con la Asociación Española contra el Cáncer. Y uno de ellos es precisamente intentar llegar al 70% de supervivencia. En este momento, más o menos el 60%, hay tumores en los que se ha avanzado muchísimo, en tumores hematológicos, en tumores de mama, que es el que tengo yo, en tumores de pulmón, de vejiga, pero sabemos que hay todavía algunos tipos de cáncer que son muy agresivos, que se escapan al diagnóstico y para los que el tratamiento todavía no es suficientemente potente, y por eso nosotros queremos contribuir. Y eso es lo que vamos a intentar contarles hoy en cómo se está avanzando. ¿Y nosotros qué hacemos? Bueno, lo que nos distingue a nosotros en ASEICA es intentar integrar, nos parece, por supuesto, es esencial entender cómo se inician y cómo progresan los tumores, la investigación básica, y luego con esa información pues llegar al paciente. Y tenemos un vídeo, porque creemos que es la forma más fácil quizás de que, pues explicarles un poco qué es lo que hacemos desde ASEICA. Es un vídeo que realizamos hace unos años con la Sociedad Española de Oncología Molecular y que les pasamos ahora. A ver si se ve. La investigación básica tradicionalmente se consideraba buscar conocimiento, saber cómo funcionan las cosas. En el caso del cáncer, pues distinguir las células normales de las células tumorales. Lo que queremos es colaborar y ayudar a prevenir mejor el cáncer, a entender cómo se inicia y cómo progresa para tratarlo de una forma más eficiente. Esa es la gran pregunta y la pregunta que nos hacen, claro, muchos afectados, muchos pacientes, porque ellos tienen una necesidad inmediata. Antiguamente se decía que pasaban entre 10 y 15 años. Es cierto que esos plazos ahora se están acortando y hay veces que los fármacos están disponibles antes. Los descubrimientos que obtenemos en el laboratorio, se obtiene una información que luego lo que tenemos es que probarla, validarla en el paciente. Entonces ese proceso de validación, de aplicación, es la investigación translacional. Por eso es muy importante que en los laboratorios y en los servicios de oncología haya un laboratorio de investigación translacional, puesto que enriquece la investigación y además está formado por equipos multidisciplinares, biólogos, oncólogos, enfermeras, bioquímicos, gente especializada en biología molecular, en biología celular. Después de identificar un mecanismo de acción prometedor y de confirmar que es seguro en animales y que además es eficaz, se pasa ya a la investigación con pacientes, que es la investigación clínica. Están primero los ensayos clínicos fase 1, que tratan de establecer la seguridad de los fármacos, qué pauta es la más adecuada y establecer el perfil de seguridad, y posteriormente se pasa a los ensayos clínicos fase 2 y fase 3, que ya tratan de establecer y de confirmar la eficacia de los tratamientos. Es fundamental la investigación con los pacientes, es decir, no todos los fármacos que se estudian inicialmente en preclínica pasan luego a la fase clínica y no todos finalmente acaban comercializados, aunque sin duda alguna en los últimos años hay una explosión con nuevos mecanismos de acción y fármacos muy prometedores. Estamos en un momento, yo siempre digo que nunca hemos estado mejor en la investigación en el cáncer, aunque por supuesto queda mucho por hacer. Pues listo, esto es la importancia de la investigación. La investigación, claro, que salva vidas. Y nosotros en cada oportunidad que tenemos aprovechamos para insistir en lo importante que es pues, contribuir. Y de hecho nosotros desde ASEICA llevamos muchos años solicitando que se doble el presupuesto para investigación en I+D+I.
Pero no es suficiente, es necesario la colaboración, por supuesto, de la industria, la colaboración de la sociedad civil. Y en todos estos, bueno, también es muy importante eventos como este para, bueno, pues recalcar cómo se está avanzando en investigación y que vosotros, que ustedes mismos sean un altavoz para decir, en España se está haciendo trabajo de gran calidad, apoyémoslo y apoyémoslo a todos los niveles. Y es lo que queríamos contar un poco hoy. Entonces, no vamos a entrar en todos los detalles. ASEICA tiene distintos grupos de trabajo. Por una parte, ASEICA Mujer, nosotros sabemos que como muchos ámbitos, hay muchas mujeres iniciando todo el proceso en la carrera científica, pero pocas que llegan a puestos de alta responsabilidad. Y ahí estamos nosotros. Y Patricia Sancho, de hecho, es una de las coordinadoras del grupo de ASEICA Mujer. Luego, los investigadores en ASEICA, les he comentado que somos como 1.700, más de 1.700. La gran mayoría son investigadores e investigadoras muy jóvenes, con una media de 35 años, más o menos, 40 años, pero somos o incluso más jóvenes, y tienen todo un grupo de trabajo muy activo. Luego, además, nosotros estamos muy interesados en formar no solo a personas en el ámbito de la biomedicina, pero nosotros también de formar y ayudar en la comunicación. Y tenemos un grupo que también se llama Aprende. Y luego, como les decía, pues muy importante que esta comunicación entre el investigador que está en el laboratorio y los investigadores e investigadoras clínicos en los hospitales. Entonces, eso también lo potenciamos desde ASEICA. Y bueno, les hemos comentado por qué estamos aquí. Bueno, estamos aquí por ustedes, porque nos parece fantástico este congreso, pero además, en una semana, el miércoles empezamos aquí otro congreso, el Congreso Internacional de ASEICA, en el que pues vamos a comentar y se van a presentar los grandes avances en la investigación. Son casi 500, más de 400 personas e investigadores de todo el mundo que vendrán aquí. Y bueno, pues será parte de una semana de la ciencia, de hecho, que pues empezará el día 12. Pero bueno, os enseño aquí una foto para que vean, no es necesario que sepan los números, pero es de los, realmente para estar orgulloso, porque son de los mejores expertos y expertas en investigación en cáncer. Y bueno, aprovecho también y pondré esta diapositiva al final porque, como les decía, nos parece muy importante discutir la ciencia entre nosotros, entre los investigadores, pero también comunicarla a la sociedad para que se entienda cómo es lo que se está haciendo. Y entonces, el lunes, los que puedan, los invitamos, es a foro gratuito, por supuesto, también en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, y será en la Fundación San Valero. Y hablaremos de lo que es, cómo se está consiguiendo, se está intentando avanzar en este reto del 70% de supervivencia en cáncer. Y luego, pues una mesa de diálogo pues, con investigadores, con pacientes también, con personas afectadas con cáncer, con comunicadores, un poco para ver qué podemos hacer conjuntamente. Y ya, pues con esto vamos a pasar un poquito a una mesa de diálogo. Vamos a tocar 5 temas, si nos da tiempo. Son temas que van desde lo que es el diagnóstico temprano, lo que es la inteligencia artificial, vamos a hablar de medicina personalizada, vamos a hablar de avances en inmunoterapia y vamos a hablar de algo muy importante que tenemos que dejar tiempo y es el empoderamiento del paciente, la persona afectada con cáncer. Las personas afectadas con cáncer no solo son personas que reciben tratamiento, tienen que estar también en el centro de la toma de decisión y esto nos parece muy importante discutirlo también. Y pues con esto me voy a sentar y ya vamos a dar paso a esta mesa de diálogo. Y respecto a la detección y al diagnóstico temprano, bueno, primero recordaros con quién estamos. Estamos Alberto Schumacher y Patricia Sancho, los dos del Instituto Sanitario de Investigación, Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, aquí en Zaragoza. Y bueno, a ver, primero que seguro que nos cuentan un poco qué supone para vosotros que este congreso, que esta reunión sea en Zaragoza y luego ya pasamos a, ¿cómo veis vosotros la importancia, por supuesto, de que se está avanzando en aspectos de detectar cuanto antes el cáncer? Pues no sé, Alberto, si quieres. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Espero que estéis disfrutando muchísimo del congreso.
Yo ayer aprendí muchísimo, disfruté muchísimo viendo todas esas cosas que no conocíamos del cáncer al finalizar la sesión y también el concepto de prehabilitación, ¿no? Potenciación del paciente, que me pareció fascinante. Que el Congreso de ASEICA venga a Zaragoza es una noticia excelente y me gustaría dar las gracias a Marisol y a Patricia, que las dos están en la Junta, por la sensibilidad. ¿Por qué? Porque, de manera sencilla, la semana que viene Zaragoza va a ser el epicentro de la investigación, si no mundial, al menos europea, del cáncer. Nos va a permitir traer a figuras de reconocido prestigio internacional a Zaragoza y poderles contar que aquí, en Aragón, se hace ciencia de primera calidad y poder ayudar a bastantes investigadores. Lo estábamos hablando antes. Este año 2 investigadores en investigación en cáncer se incorporan a Zaragoza como grupos de investigación. Poco a poco vamos creciendo. Se habló ayer también que iba a haber una nueva sala en el Hospital Miguel Servet, de la que hablaremos después, que va a dar un salto de calidad. Hay que contar ese salto de calidad y poder transmitirlo a través de este congreso es muy importante, por lo cual mi agradecimiento de nuevo, Marisol, por traerlo aquí, es muy importante para nosotros. Muy bien. Pues nada, Patricia, también, pues gracias por estar aquí. Patricia también, bueno, pues investigadora. Y bueno, pues si quieres, vamos ya un poco a lo que es el diagnóstico. Cuéntanos un poco, a lo mejor, trabajos en tu grupo, en tu entorno. Sé que te interesa mucho la biopsia, bueno, líquida. Cuéntanos un poco, entonces, ¿cómo está? Pues en realidad, lo que es el diagnóstico temprano y la detección del cáncer en etapas tempranas, yo creo que es uno de los retos a los que nos enfrentamos y uno de los retos que tenemos que tener en cuenta en este reto de conseguir la supervivencia al 70%. Una manera que se está haciendo en investigación en los últimos años como para potenciar esta forma de diagnosticar tempranamente y además con el menor daño al paciente, precisamente es algo que se conoce como biopsia líquida. La biopsia líquida al final, la más conocida, digamos, es a través de un análisis de sangre, es sacar sangre o fluidos diversos al paciente, pues puede ser un análisis de orina, un análisis de heces, un análisis de saliva, el más conocido es el de sangre, y que en esa muestra que se obtiene sin ningún daño para el paciente podamos saber si tenemos un cáncer o no, en qué estadio está, si está respondiendo al tratamiento. Realmente este tipo de detección da muchas ventajas por su sencillez y por la facilidad de hacerlo repetidamente. Por ejemplo, en mi laboratorio sí que es cierto que estamos trabajando en una pequeña vía de biopsia líquida, pues intentando detectar cáncer de páncreas, que es el cáncer al que se dedica mi laboratorio, de manera temprana. Pero sí que es cierto que esto es algo a nivel mundial que se está haciendo en muchísimos tipos de cáncer, sobre todo en tipos de cáncer que tienen un acceso un poquito más difícil. Alberto aquí nos puede también decir en este sentido. Sí. Alberto tiene además algo muy interesante que, por supuesto, lo que estamos hablando es detección de células tumorales que están circulando por el organismo. Y que eso es una gran dificultad, porque identificar células individuales es muy difícil. Pero ahí se está yendo un poco más allá, se está yendo incluso a biopsia virtual, ¿no? Entonces... Sí, el concepto todos sabemos, ¿no? Si vemos una radiografía, si un hueso está roto, o seguro que muchos de ustedes les han enseñado una foto de sonidos que tenía una cosa rara, pero que eran sus nietos, ¿no? Pues las fotos de sonido, los ultrasonidos nos permiten saber si una mujer está embarazada, si el bebé se encuentra bien. Hay una técnica que es la más sensible de todas. Permite tener números, ¿no? Saber si crece o decrece, si crece el número. Se llama tomografía por emisión de positrones, el famoso PET que muchos de nosotros conocemos. Pues hay pocas cosas que podemos ver en el PET. Principalmente lo que se mira es un azúcar radioactivo, o con positrones, para dar menos miedo, que se llama FDG. Pero claro, pensar, por ejemplo, en tumores cerebrales, si el cerebro consume mucho azúcar, pues esas fotos salen borrosas en el caso de tumores cerebrales. Y tomar una biopsia, no la líquida, que es un avance fascinante y que se empiezan a hacer algunas en nuestros hospitales también, es coger un trocito del tumor y analizarlo al microscopio o en el laboratorio. Imaginar lo que implica coger una muestra de un tumor cerebral. Hace ya unos años, y me he dado cuenta pensando en esto, que ya llevamos 7 aquí, empezamos a identificar qué proteínas eran importantes en los tumores y a desarrollar unas moléculas que se llaman anticuerpos que se pegan y unidas a positrones podemos llevar estas moléculas al tumor y se pegan. Y se pegan sí y solo si tiene unas características determinadas. En este caso podremos saber
si el tumor puede responder mejor a una inmunoterapia o a una quimioterapia. Y esto lo han hecho chavales de Calatayud, de Huesca, gracias a becas, o bueno, contratos, porque ahora ya hemos mejorado un poco la ciencia, que han venido apoyados por muchos de vosotros y proyectos de muchas de las asociaciones que estáis aquí, ¿no? Entonces, el concepto no es reemplazar las biopsias, pero sí poder dar apoyo. Claro. Eso me da pie a dos cosas. Una, desde luego, agradecer a la ECC por todo este apoyo a la investigación, sabéis, y gracias a la contribución de muchos de vosotros y vosotras aquí y por toda España, pues realmente es apoyo a la investigación desde los investigadores antes de que empiecen en un laboratorio hasta los grupos más competitivos. Y de hecho, el martes, si vienen, verán los grandes proyectos que la ECC ha concedido en tumores que son de difícil diagnóstico. Pero hablando de lo que es las nuevas tecnologías, ¿no? Claro que es importante la detección y es muy importante también distinguir lesiones benignas de lesiones malignas. Esta es una de las grandes dificultades. Yo trabajo en melanoma, en cáncer de piel. Todos nosotros tenemos lunares. Los lunares son la forma benigna de acumulación de unas células que pueden dar lugar a algo muy maligno, que es el melanoma, ¿no? Y en este sentido, es que me gustaría tocar el concepto de inteligencia artificial. Hemos oído mucho, la inteligencia artificial nos rodea, desde el teléfono hasta grandes tecnologías espaciales, pero también en el cáncer. Y sí que me gustaría que hablásemos un poco sobre esto. En el contexto de cáncer de piel, en este momento, bueno, por ejemplo, una persona, un experto en patología, pues puede tardar años en aprender, en ser capaz de diagnosticar lesiones benignas y malignas, pero ahora tenemos programas informáticos, plataformas a las que se las ha entrenado enseñándoles miles de fotos y pueden en segundos identificar patrones que nosotros ni siquiera somos capaces de ver y son capaces de identificar estos patrones y distinguir de estas lesiones. Entonces, no sé, quizás nos podemos comentar un poco en vuestros ámbitos cómo se está utilizando la inteligencia artificial, quizás también para diagnóstico, en radiología, etcétera. Pues no sé. Yo creo que la inteligencia artificial y en general lo que es el análisis masivo de datos y de datos que se pueden conseguir está revolucionando en general la medicina y el campo de la oncología en particular. Y por este acceso a datos anonimizados, por supuesto que tenemos, pero de grandes poblaciones, ya no solo dedicados en el Hospital Miguel Servet, sino a nivel en España, en Europa y a nivel mundial. Y el poder contar y analizar grandes datos nos está dando un poder de diagnóstico, de detectar nuevas modalidades de tratamiento, de encontrar, en general, de saber cómo tratar a un paciente, qué tipo de fármacos pueden responder. Entonces, esto es yo creo que es un avance buenísimo que nos está dando realmente todo lo que es la informática y además que poco a poco se va relacionando con análisis con grandes ordenadores. La bioinformática es un campo que está ahora mismo muy de moda y es muy potente también en oncología. No, y esto me lleva a una de las reivindicaciones que se hizo aquí ayer, que la hacía José Manuel Ramón y Cajal, de la necesidad de tener un buen registro de pacientes. ¿Cuántos pacientes de cada tipo de tumor tenemos aquí? Y si además esos registros le unimos esos superdatos, ¿no?, que podemos generar ahora, pensar que todas nuestras células en su interior tienen unas moléculas, llamamos ADN, que son 3.000 millones de letras químicas. Eso traducido a Quijote son 1.500 Quijotes, ¿vale? Entonces, en el tumor lo que ocurre es que algunas letras de esos 1.500 Quijotes se alteran. Pero imaginaros si tuviéramos que hacerlo de manera manual, intentar ver qué letras están cambiadas. Ahora podemos ver los datos de miles de pacientes en un par de clics en el ordenador. Y eso está revolucionando la manera de entender los datos. También viene un tsunami que nos obliga a reflexionar mucho, ¿no?, y a poner esa mirada humana que nunca faltará. Pero incluso el premio Nobel de este año en química, antes el ADN al final lo que va a producir son unas herramientas que se llaman proteínas, que son las que van a hacer las cosas en nuestras células. Pues muy bien. Antes, para poder saber qué forma tenía una proteína, porque imaginaos que fuera una cadena de imanes, ¿no?, y tú la echas y eso se pliega de una manera, era muy difícil. Pero ahora con inteligencia artificial han llegado a hacer unos algoritmos, que por eso les han dado el premio Nobel, que nos permite intuir cómo es una proteína.
¿Y cómo es una proteína que se estropea en cáncer? Por ejemplo, muchas de ustedes estarán tomando tamoxifeno o habrán recibido otros fármacos como trastuzumab, etcétera, que van contra dianas concretas. Ahora imaginaros que ese proceso que hace tan solo 15, 20 años llevaba años poder realizarse, ¿no? Teníamos que identificar un gen, producir esa proteína convertir en una especie de cristal para verla con rayos X, casi como se miró el ADN en los años 50. Luego intentar con ordenadores ya, pero imaginar la potencia que tienen los ordenadores ahora, diseñar fármacos para bloquear, ¿no? Como si fuera una cerradura, una llave, ¿no? Diseñar llaves nuevas. Ese proceso que llevaba años, ahora mismo se puede hacer en semanas. Y se están creando gemelos digitales de células y de tumores para poder simular cómo funcionaría. E incluso creo recordar que estamos cerca ya de que algunos de estos gemelos digitales se han aprobado como un modelo de experimentación por las agencias del medicamento. Esto no significa que todos los fármacos vayamos a tenerlos en 15 o 20 días, ¿de acuerdo? Pero ya hay superantibióticos que no se podían ni siquiera pensar y desarrollar y hay cientos de candidatos. Lo mismo está pasando en cáncer. Luego hay que hacer unos ensayos regulados, controlados, que nos llevarán muchos años. Los fármacos no tardaremos en saber el efecto en 3 semanas, porque si queremos ver la larga supervivencia a 10 años, pues tendremos que seguir esperando 10 años. Pero no tardaremos 20 o 30 antes de llegar a esos 10 años. Y ese concepto de gemelo digital, para que entiendan un poco, es pues tener información casi a tiempo real de las alteraciones que tiene un tumor y de otros, digamos, parámetros del propio paciente, ¿no? Y esto es muy importante el concepto porque si piensan, solo hace, pero bueno, poco más de 15 años, 20 años, realmente los tratamientos era un poco prueba y error, prueba y error. Pues vas probando, por ejemplo, el tamoxifeno, etcétera, y los compuestos en los que se iban probando se iba viendo eficiencia. En este momento esto ya no puede ser así. No nos podemos permitir ese prueba y error porque no hay tiempo. Muchas personas afectadas con cáncer tienen tumores que avanzan tan rápido que eso se tiene que diagnosticar. Se tiene que diagnosticar mejor y se tiene que diagnosticar de una forma como más dirigida. Entonces, ese es el concepto de medicina personalizada, que a mí me gustaría tocar, ¿no? Cuando hablamos de medicina personalizada, lo ideal siempre sería, bueno, pues cada persona no tiene un tumor, una alteración, sería analizar todo el material genético, porque el material genético es lo que determina, bueno, pues esas alteraciones que pueden dar lugar a proteínas, como decimos, que funcionan mal, y lo que hace es que, bueno, pues las células se dividen y acaban diseminándose por el organismo. Entonces, esa medicina personalizada, claro, eso supone tecnología y supone ir a detectar. Pero para detectar primero hay que conseguir las muestras de los pacientes. Entonces sí que creo que aquí, bueno, tanto en Zaragoza, bueno, en general en España y en muchos países está realmente muy importante todo el concepto de bancos de muestras de tumorales y muestras tumorales tanto, bueno, pues digamos de una biopsia que puede estar, bueno, pues digamos en un laboratorio almacenada, pero también aisladas en fresco de los pacientes. Entonces, no sé si nos podéis contar un poco qué es lo que se está haciendo en el contexto de, bueno, de conseguir muestras de pacientes para personas afectadas con cáncer para investigación. Sí, pues precisamente mi laboratorio, pero muchísimos otros laboratorios a día de hoy están trabajando en estrecha colaboración con lo que se llama biobancos, que son unos bancos especializados que reciben y gestionan muestras de pacientes que se obtienen pues, durante las cirugías, por ejemplo, a la hora de hacer una biopsia, muestras de sangre, orina, etcétera. En mi laboratorio trabajamos precisamente con muestras que provienen de cirugías de cáncer de páncreas y con ellas muestras en fresco que se obtienen allí mismo, nos llaman el cirujano, aquí tenéis vuestra muestra y con ellas podemos hacer dos cosas. Una, a nivel del laboratorio podemos crecer pequeños tumores digamos que proceden de ese paciente, pero de un solo paciente podemos crecer muchos mini tumores y probar muchas cosas en paralelo. Al final podemos hacer como un barrido de un montón de fármacos y saber cómo responden. Y por otro lado, esas muestras se pueden implantar en ratones, de forma que tenemos un modelo de un organismo vivo que tiene un trocito de un tumor de una persona y podemos hacer lo mismo. Tenemos varios grupos de ratones que tendrán un trocito de ese tumor donde podemos hacer pruebas. Y esto nos permite, de forma muy personalizada, porque es el
el material de un solo paciente, pero claro, os podéis imaginar que en realidad en el laboratorio trabajamos con material de muchos pacientes. Entonces nos permite hacer un barrido a nivel de población y también a nivel de paciente. Entonces, esto es algo muy importante porque realmente es lo que ha ido avanzando en los últimos años y nos ha dicho la ciencia. Cada paciente es un mundo, cada tumor es muy diferente. Entonces, no podemos tratar a todas las personas igual con el mismo tratamiento. Esto complica mucho la cuestión, pero al final lo que estamos haciendo es poder seleccionar un fármaco adecuado para el paciente, un fármaco al que sepamos ya en el laboratorio que va a responder. Claro, eso es muy importante porque uno tiene que pensar que, y eso es uno de los grandes retos que tenemos en este momento, ¿no? Bueno, le estoy pasando... Tenemos unas diapositivas, no, las estás pasando tú. Perfecto. Sí, pues en este concepto de que el tumor no es una entidad estática, desafortunadamente. Primero, que los tumores son grupos de células, eso lo sabemos muy bien, células malignas, y además todo un entorno que reorganizan. Pero esas células son, yo siempre lo digo, es como un transformer, que a lo mejor los que tienen aquí niños o nietos saben, ¿no? Son estos bueno, pues, digamos, piezas que se cambian, ¿no? de forma. Y los tumores también se adaptan, evolucionan, cambian. Y eso es el gran reto que tenemos. Primero, entender cómo ocurre y luego para por eso, bueno, pues poder predecir qué alteraciones, bueno, o qué comportamiento va a tener ese tumor. Entonces, no sé, Alberto, si nos quieres contar también un poco en ese sentido de bueno, pues personalizar digamos, un concepto, un problema que va a ir cambiando y evolucionando según avance también el tumor. No. Aquí quiero hacer también un apunte más. Ha habido además uno de los talleres era de biobancos que han estado dando Delia y Marimar. No os podéis imaginar lo importante que es para nosotros como investigadores poder disponer de muestras. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Recibimos una ayuda de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico para un proyecto con Santiago Ramón y Cajal Agüeras y encontramos una cosa que funcionaba bastante bien en cáncer de mama metastásico. Conocí a Marius Soler de la Asociación INVI de Cáncer de Mama Masculino. Y dije, bueno, pues ponme en contacto con algún colega médico que esto, si funciona en mujeres, ¿por qué no va a poder funcionar en hombres? Vamos a probarlos. No existían líneas celulares de cáncer de mama en el varón. Yo de mujer, de páncreas, de otras cosas, puedo comprarlas a unos repositorios o puedo pedirlas a colegas. De cáncer de mama masculino no existían. Las primeras que hay están en unos congeladores de nuestro centro y pertenecen a pacientes que han sido operados en Aragón. No sé si son aragoneses o no. Ahora ya empieza a haber otros bancos en Holanda y en otros sitios, pero imaginaros, si no existe ese material, no podemos investigar. Y luego el cáncer no es un monólogo de células tumorales, es un diálogo, un grupo, ¿no?, en el que interacciona con su entorno. Entenderán muy fácil bases sanguíneos que van a acceder al tumor y a nutrirlo, pero también darle comidita especial, ¿no?, moléculas para que crezcan. Pero el sistema inmunitario, por ejemplo, va a atacar al tumor, pero el tumor lo engaña y lo aprovecha en su propio beneficio. Pues bueno, esto ya todavía se complica mucho más. La semana pasada, o hace ya 2, se publicaron el Atlas del Cáncer, que era una iniciativa de Joe Biden, que dijo, vamos a poner toda la pasta que hace falta para llegar en 10 años en 5, que es algo que nos hubiera encantado que nuestros dirigentes lo hicieran. De hecho, ayer la representante delegada del Gobierno dijo que se habían invertido en España 398 millones de euros en investigación en cáncer público. Bueno, cada kilómetro del AVE cuestan 25 millones, luego han invertido 15 kilómetros de AVE a la investigación en cáncer, ¿no? ¿Qué nos permite el hacer este análisis masivo de datos? Que si tratamos a un paciente y podemos ir mirándolo, podemos ir viendo cómo evolucionan. Y cuando hacemos el experimento de Patricia unas cuantas miles de veces, podemos tener los datos de yo te doy el fármaco A y va respondiendo en tiempo, pero luego de repente hay una resistencia porque es biología, es adaptación, es Darwin, es evolución. Pero si ya sabemos que la siguiente alteración que va a haber va a ser B, podemos preparar una terapia B. Ahora con la medicina personalizada empezamos a entender que me parece fantástico por qué 2 tumores que mirados al microscopio eran exactamente iguales, de mujeres de la misma edad, por qué una responde a un tratamiento y por qué otra no. Si ahora esto lo combinamos con la biopsia líquida, cáncer de pulmón, una radiografía, antes era célula grande, pequeña, dentro de la pequeña, pues, o grande,
adenocarcinoma y todos los adenocarcinomas